Pues vamos a iniciar justo con el concepto de psiconeuroinmunología, que es una multidisciplina que estudia la correlación entre el sistema nervioso, el sistema endocrino y el sistema inmunitario. En esta multidisciplina habemos psicólogos, médicos, bioquímicos, farmacólogos, y todos compartimos justo conocimientos para crear una síntesis. Esta disciplina empezó justo en Estados Unidos con diversos experimentos con animales en donde se vio que las emociones afectaban el sistema inmunológico. Y ya actualmente sí se ha estudiado esto en humanos. En este estudio que les comparto se vio que la represión de emociones estaba relacionada con niveles más altos de inflamación. En Estados Unidos, otro informe dice que la secreción de una hormona es inhibida por mecanismos neurales y endocrinos que induce el estrés. Entonces aquí ya tenemos comprobaciones bastante rigurosas que nos muestran esta interrelación. Y también anatómicamente se ha comprobado que hay conexiones entre los sitios de reproducción de las hormonas y linfocitos T porque ellos tienen neuroreceptores. Los linfocitos y macrófagos también tienen receptores de neurotransmisores y hormonas, y hay receptores de neuromoduladores en las células del sistema inmunitario. Entonces, todo esto está correlacionado. También sabemos ya justo lo que hemos avanzado, la psicología de la cognición concretamente y de las neurociencias, y hemos visto que un déficit o un exceso de neurotransmisores ocasiona problemas de salud mental y emocional. Aquí tengo esta gráfica un poco para mostrar gráficamente cómo ocurre eso. Estos que están abajo son neurotransmisores u hormonas y están asociados con diferentes emociones. Si nuestros niveles de serotonina están equilibrados, tenemos felicidad. Demasiado altos, ya en exceso, tenemos una condición psiquiátrica que puede ser denominada coloquialmente como manía. El equilibrio es justo lo que requiere nuestro organismo para funcionar en la salud. Cuando estamos enamorados, los niveles de dopamina, serotonina y oxitocina están realmente llenando nuestros receptores y por eso sentimos lo que sentimos. Cuando se vacía nuestros receptores de dopamina, porque no hay, entonces sentimos ansiedad. Cuando se llenan demasiado los receptores de noradrenalina y adrenalina, es cuando tenemos estrés. Y cuando se vacían demasiado tanto dopamina como serotonina, lo que tenemos es depresión. La dopamina, cuando nuestro organismo tiene un déficit, pues lo que nosotros sentimos es temor y estrés. En cambio, cuando estamos en equilibrio, sentimos tranquilidad y autoconfianza. El exceso está relacionado con tics, manías y esquizofrenia. La serotonina, cuando está en equilibrio, pues nos permite tener un sueño reparador y conectarnos con las personas. Cuando sentimos un déficit, manifestamos insomnio y agresividad, y cuando tenemos un exceso, fobia social y psicosis. Entonces, fíjense que los excesos están relacionados ya con casos que trata la psiquiatría y no la psicología. Los psicólogos trabajamos más justo con los déficits. Entonces, el GABA, cuando no existe, pues tenemos mucho estrés porque esta molécula, el GABA, no está haciendo su trabajo, que es degradar la adrenalina y la noradrenalina. Entonces, cuando estamos en equilibrio, nos sentimos relajados. Se supone que justo después de un peligro, lo que tiene que generar el cuerpo es GABA, ¿no? Y así volvemos a la normalidad cuando ya el peligro no está ahí. Desafortunadamente, a veces el peligro es como muy constante, por ejemplo, cuando tenemos estrés por falta de dinero y entonces no estamos produciendo GABA y no nos relajamos. Y cuando tenemos un exceso, pues eso sí ya se ha comprobado, hay convulsiones y epilepsia, ¿no? El GABA está relacionado en exceso con estos padecimientos. Y justamente se ha visto que la desnutrición está relacionada con varios de ellos. Aquí hay una tabla donde se presentan justamente los precursores y sus propiedades y las alteraciones cuando hay carencias.
Entonces, a una persona la depresión se la puede estar ocasionando esto, la noradrenalina, mientras que a otra la serotonina, ¿no? Los déficits. Estos déficits en esta teoría de la desnutrición ocurren porque no estamos consumiendo los precursores que las crean, ¿no? Entonces, si faltan estos precursores nutricionales de las enzimas, pues no podemos hacer suficientes neurotransmisores y hormonas. Y esto ocurre porque ya no estamos ingiriendo estos alimentos. Aquí les puse un ejemplo para explicarlo, que es el cacao. Estos son los granos de cacao. Aquí tienen justo todos los nutrientes de la planta. Es como la concentración de lo mejor está aquí en las semillas del cacao. Y después nosotros, con nuestros procesos, lo que hacemos es separar la grasa de esto que es la cocoa, ¿no? El polvo. El polvo a veces ni siquiera lo consumimos así, sino que lo mezclamos con leche y con agua. Y esta manteca la utilizamos para cuestiones cosméticas, ¿no? Entonces, en esencia, procesar cualquier cosa es despojarla de sus nutrientes. Si el cacao tiene el 100%, la cocoa ya solo se queda con el 20%. Y pues el chocolate que tomamos ya tiene entre el 10 y el 15%, más leche y azúcar, que son acidificantes del organismo que están asociados con el cáncer. Entonces, hay otro libro importante que es este de La Gran Revolución de las Grasas, del doctor Sashabario Gili. La contraportada dice, este libro trata sobre el rol de las grasas esenciales y de la nutrición medicinal en distintos ámbitos de la salud, examinando y ofreciendo soluciones prácticas a cada uno de los principales problemas de la vida moderna: menopausia, osteoporosis, colesterol, enfermedades del corazón, depresión, cáncer y sobrepeso, entre otros. Aquí tenemos justo el tema de la depresión que vamos a tratar con mayor profundidad y, entre otras cosas, este doctor lo asocia, después de las investigaciones que ha hecho, a la calidad de los aceites que estamos consumiendo y concretamente a su proceso de extracción, porque la mayoría de los aceites vegetales de cocina pues justamente son extraídos utilizando solventes químicos, luego se desengoman, se refinan, se blanquean y se desodorizan. Y en todos estos procesos se remueven muchos, si no todos, los nutrientes que tienen las semillas de los cuales se hacen los aceites, que son fosfolípidos, hierro, clorofila, cobre, calcio, magnesio, ácidos grasos esenciales, betacarotenos, aceites aromáticos, terpenos, vitamina E y fitoesteroles. Entonces nos comenta que cuando se eleva la temperatura de los aceites en los procesos de refinación, o sea, una vez que ya el aceite perdió un montón de propiedades, todavía freímos las cosas, ¿no? Y entonces ahí las grasas insaturadas se vuelven mutagénicas, o sea, que son peligrosas para nuestros genes, los alteran y se forman las peligrosas grasas trans que aumentan exponencialmente conforme aumenta la temperatura. Entre más alta sea la temperatura de un aceite, entre más alto sea el calor del aceite al freír algo, es más malo para nuestra genética. Provoca inflamación, altera las funciones del hígado, del páncreas y del sistema inmune. Aquí también pone una pequeña tabla con los contenidos de grasas trans en algunos alimentos y de aquí saqué estos datos. Los dulces y pasteles fritos tienen 38.6%, los productos de panadería 38%, papas fritas 37%, margarinas duras 36%, blandas 21.3% y aceites vegetales alrededor de 13.7%. Entonces, como consumimos tantas de estas cosas, él dice que hoy la humanidad está azotada por modernas calamidades que surgen de las industrias alimenticias. Este libro, pues, me parece que es del 2014 o 15 y este estudio que encontré es del año pasado, del 2018, y pues continúa en este estudio que habla Sasha Healy, lo profundiza y nos habla de los aceites omega 6 con omega 3 y la relación entre ellos. Y dice aquí que justo compiten por los receptores. Y si primero entra una alta cantidad de omega 6, entonces ya no pueden entrar los omega 3. Y si la proporción está en equilibrio, entonces pues justamente el organismo tiene un poco de lo que necesita de cada uno para sus funciones y está en equilibrio. Entonces pues señala justamente este estudio los estragos que causa el desequilibrio entre la relación
de ambos aceites omega 3 y 6. En resumen, existe competencia entre las dos familias de ácidos grasos y el exceso del 6 interfiere con el metabolismo del 3. Si recordamos, el omega 3 reduce el colesterol, tiene una actividad vasodilatadora, ayuda a regular la presión arterial y, muy importante, para todo el tema de la depresión y lo que tratamos los psicólogos es el mejoramiento de la neuroconectividad. La proporción saludable entre ambos tiene que ser de 3:1 o de 2:1. Y con lo que hemos visto de la panadería, la bollería, los fritos y todo lo que comemos, esta relación está entre el 20 y el 60%. Entonces, este desequilibrio generacional que estamos pues sufriendo todos los que nos hemos alimentado de esta forma o nos seguimos alimentando así, pues es justo en estas teorías lo que nos está ocasionando un montón de enfermedades. Hay varios estudios realizados con ratas que han relacionado el déficit de omega 3 con mayor riesgo de deterioro cognitivo, problemas de aprendizaje y fallos en la memoria. En este estudio tenemos que los suplementos de omega 3 pueden tener un posible efecto sobre la cognición y pueden ser usados para prevenir el deterioro cognitivo. Es un estudio de España, se hizo en la Universidad de Navarra. Y aquí justamente después de hacer el estudio, ellos patentaron el aceite de omega 3 como un suplemento para el deterioro cognitivo, para prevenirlo y mejorarlo cuando ya está presente. Este otro estudio, justamente de Japón también, nos habla que bajos niveles de ácidos grasos omega 3 en la sangre están asociados con deterioro cognitivo, lo que afecta el funcionamiento social en la esquizofrenia. Otro estudio, este es de China, dice que mejora el deterioro cognitivo leve con una monoterapia de 1.8 gramos por día de omega 3. Es interesante también porque aquí ya nos dicen exacto los datos de qué cantidad. Este otro estudio pues lo complementa. Aquí se encontró que dosis bajas de omega 3 de 1.73 gramos diarios pueden ser benéficas para prevenir el declive de la memoria. Entonces, tenemos aquí esta información acerca del Alzheimer y esta revista le llama un mal ignorado en México, ya que más de 6,000 adultos mayores sufren alguna demencia, aunque no tenemos un registro detallado en nuestro país acerca de ellos. Pero sí hay muchos ancianos que se pierden y pues justamente estas estadísticas nos hablan de la incidencia. 6,000 personas se han extraviado en la Ciudad de México entre el 2008 y el 2010. Más de la mitad son ancianos de más de 60 años que podrían padecer de Alzheimer. Entonces aquí tenemos las tasas actuales de ancianidad que son el 8% y un poco más adelante en el tiempo vamos a tener una población de hasta 27.7, por lo cual pues es importante darnos cuenta de que los geriatras no dan abasto y de que vamos a tener un problema mayor en el futuro si no incidimos en él en la actualidad. Para ello les recomiendo mucho leer este libro del fin del Alzheimer, que tiene una hipótesis muy interesante, que es que la alimentación deficiente es lo que ocasiona el Alzheimer, mientras que la alimentación óptima, aunada al ejercicio y la meditación, puede en muchos casos curar por completo el Alzheimer cuando está iniciando o mejorarlo si ya está muy avanzado. Las recomendaciones que hace: eliminar sobre todo el exceso de carbohidratos complejos de la alimentación, los antibióticos, evitando lácteos y el exceso de carne industrial, realizar ejercicio vigoroso, concretamente pesas o cualquier ejercicio cardiovascular, provocar cetosis, que es ayunar 12 horas entre la cena y el desayuno, dormir más porque eso es indispensable para la memoria, para que actúe correctamente, y la clave de lo que hemos estado hablando: eliminar el exceso de omega 6, eliminando los aceites comerciales y comer grasas saludables omega 3 que se encuentran en aguacates, frutos secos, aceites, suplementos y, como hemos visto, en todas las hojas verdes crudas. Hay un estudio que ha correlacionado que 7 piezas de frutas y verduras al día de alguna forma definen qué tan felices vamos a ser en el futuro. Si este año yo como 7 frutas y verduras diario, este estudio predice que en el futuro voy a ser más feliz dentro de un año. Es un estudio de investigadores del Reino Unido y Estados Unidos y justamente nos dice que entre varios valores medidos en un grupo de 80,000 británicos, lo que se vio que más constantemente predecía los niveles de la felicidad era el número diario de porciones de frutas y vegetales y en una relación aproximada entre la dosis y la respuesta. Hay otros estudios, muchos de ellos resumidos en este libro que se llama Alimenta tu
tu cerebro, donde nos dicen que las investigaciones últimas respecto al intestino han encontrado cosas sorprendentes que antes de 2015 no sabíamos. Por ejemplo, que entre el 80 y el 90% de la serotonina del cuerpo se produce en el intestino o no se produce. Porque si no hay esta bacteria, por ejemplo, el Bifidobacterium infantis, que facilita el triptófano, no podemos producir serotonina. Hay una cepa que se ha identificado como secretora de grandes cantidades de GABA. Entonces, si no tenemos esta bifidobacteria, cuando nos estresamos no podemos volver a la relajación, que es lo que ya habíamos explicado anteriormente. Entonces, se está descubriendo que hay un vínculo entre el microbioma intestinal, el sistema digestivo, el sistema nervioso y el cerebro que puede afectar todo, desde la regulación del apetito hasta el estado de ánimo y el comportamiento. Este es un libro muy gordo, de veras es una Biblia. Y tiene muchas investigaciones resumidas. Este, al contrario, es muy delgado y también es un mega resumen de todo lo demás y se los recomiendo si no tienen mucho tiempo. Pero justo aquí vienen las teorías de lo que hablábamos con relación a las hipótesis sobre el origen de algunos desarreglos que sufren mucho los niños en la actualidad, como el déficit de atención, porque si en ese estadio de la infancia nuestro microbioma no está bien, ese retraso pues ya genera muchos desarreglos que se van acumulando. La solución de todo esto es reparar en la medida de lo posible el microbioma alimentándose correctamente, ¿no? Eso nos lo vienen diciendo desde hace años, ¿no? Que nos alimentemos bien, que comamos frutas y verduras, pero ahora en esta época estamos descubriendo exactamente por qué y ya no podemos como cerrar los ojos y hacer como que no oímos esas recomendaciones y sobre todo frente a las epidemias que estamos teniendo de casos como el de la depresión en México, ¿no? Aquí tenemos alrededor de 3 millones de mexicanos padeciendo depresión y pues esta patología está entre las 10 primeras causas de atención de consultas en nuestro sistema de salud estatal. La depresión clínica tiene los siguientes síntomas: angustia persistente, malestar general, ansiedad, agitación interna, fatiga, falta de líbido, mala memoria, irritabilidad, insomnio o hiperinsomnio, desesperanza, sensación de vacío, de estar atrapado o abrumado. El tipo de depresión también está asociado a qué nos lo provoca y a veces hay causas externas que también se conocen como estrés social, o sea, los eventos externos que nos provocan angustia y miedo, tristeza. Entre ellos está dedicarse solo al hogar o tener la responsabilidad de cuidar a un enfermo, sobre todo en el caso de mujeres jefas de familia. Vivir en la pobreza para todo mundo, estar desempleado, sobre todo en los hombres, tener problemas legales o de violencia, temas de alcoholismo o drogadicción, aislamiento social o ser migrante. Esa es otra condición importante asociada a las causas externas de la depresión. Este trastorno produce mayor discapacidad que otras enfermedades crónicas, como son la diabetes, los trastornos respiratorios, cardíacos o la artritis. Y como hemos visto, pues ahora estamos generando otra causalidad, las causas internas o el estrés biológico. Debido a la desnutrición, pues nos faltan los precursores de neurotransmisores y hormonas, como hemos visto, y también, pues debido al uso indiscriminado de antibióticos, tenemos dañada la flora intestinal y ya no hay bacterias que produzcan los neurotransmisores. Y lo más grave es que justo esas bacterias se pasan al hijo durante el canal del parto en el momento del nacimiento. Por eso es que si ya las mamás no los están heredando, pues los hijos tienen problemas. En el caso concreto de la depresión, lo que utilizamos desde el punto de vista de la farmacología, pues son antidepresivos. Más que nada los psiquiatras son quienes lo recetan, los psicólogos no, porque tienes que tener una preparación específica al respecto, ¿no? Los antidepresivos se dividen en originales y de nueva generación y la mayoría afectan la recaptación de noradrenalina y de serotonina para que estén más presentes y podamos pues seguir usándolas en lugar de desecharlas en el cuerpo, ¿no? Entonces, la desventaja de los antidepresivos es que tardan en actuar, tienen efectos secundarios indeseables, sobre todo a largo plazo, ¿no? Cuando ya hay una acumulación en el cuerpo de tantos antidepresivos. El cannabis se ha propuesto como una solución para la depresión y también como una amenaza para contraerla. Entonces, en los estudios que se han hecho, se ha visto que justo el exceso de THC está relacionado justo con depresión, ¿no? Pero en dosis bajas, al contrario, tiene efectos medicinales contra la ansiedad para los usuarios que ya tienen mucho tiempo usándola, pero algunos, cuando es la primera vez, puede ser demasiado para su sistema endocannabinoide y ocasionarles ansiedad. Entonces, eso es de alguna forma algo que nos permite a quienes tenemos este supuesto déficit endocannabinoide o de nutrición endocannabinoide, pues que cuando tengamos contacto por primera vez con el THC nos sintamos bien, ¿no? Y otros que tienen bien este sistema
pueden ser los que al principio sientan ansiedad. El CBD, que es la molécula inversamente proporcional al THC en la planta, tiene efectos medicinales comprobados también para combatir la psicosis y para ayudar contra la depresión. En este libro, que es un compendio de estudios en México, una revisión de varios de ellos, en el capítulo donde hablan sobre cannabis y depresión, dicen que se asocia mucho los trastornos depresivos mayores al aumento en la intensidad del consumo, sobre todo de THC. Y también se asocia este consumo intenso, especialmente cuando es iniciado durante la adolescencia, al incremento del riesgo de desarrollar un trastorno depresivo. También cabe señalar, para contrastar este resumen, que lo mismo ocurre con personas que no utilizan cannabis. Si la depresión no se trata, con el paso del tiempo aumenta y es más grave. Entonces, quizá esto ocurra no por el cannabis, sino precisamente porque no se ha tratado la causa de la depresión y no se ha resuelto. Así es que hay que tener ahí, pues, cuidado, porque a algunas personas sí les puede ir mal. Pero a la mayoría, al contrario, les va bien. El porcentaje de los que les va mal es pequeño en comparación a los que les va bien para superar la depresión, sobre todo cuando se debe a factores externos. Y este libro lo comenta, que el THC puede ser eficaz no solo para las depresiones reactivas, sino para las neuróticas. En un estudio realizado sobre el dronabinol en enfermos de cáncer y SIDA, llamó la atención que muchos pacientes notaron no solo una mejoría física, sino también una mejora de su estado de ánimo depresivo. Pero eso pues también puede estar correlacionado a que su salud estaba mejorando y por lo tanto dejaban de tener causas externas de depresión, ¿no? Lo que pues es un hecho muy claro en estas fechas es que nosotros tenemos un sistema endocannabinoide que he mencionado y que ahora voy a explicar un poco con mayor profundidad mediante esta imagen en la que vemos los receptores de CB1 y CB2. Los CB2 están asociados con el sistema inmunológico y los CB1 con el sistema nervioso. Y como vemos, están distribuidos por todo el cuerpo. Las funciones del sistema endocannabinoide son las de regular las emociones, la memoria, el dolor, el sistema neuroendocrino, las funciones digestivas y la respuesta inmune. Y pues producen efectos positivos cuando el sistema está equilibrado. Y para comunicarse, este sistema tiene unos neuroreguladores que son los endocannabinoides. Endo significa dentro y son, digamos, las drogas, por llamarles de alguna manera, que fabricamos internamente y que encajan en los receptores cannabinoides, que son las más conocidas, anandamida y 2-AG. La función de este sistema es lograr la homeostasis, que es el mantenimiento de un ambiente interno estable a pesar de las fluctuaciones en el entorno externo. Los sitios en donde se producen los neuroreguladores del sistema endocannabinoide son igual los sitios de producción de hormonas, neurotransmisores e inmunomoduladores, que es pues lo que nos hace regresar a decir que a la psiconeuroinmunología le faltan las claves, el conocimiento de todo el sistema endocannabinoide para ver que esto es justo la llave que regula los demás, ¿no? Todos estos se pueden almacenar en el cuerpo, puede haber exceso o puede haber déficit, pero los neuroreguladores del sistema endocannabinoide, como la anandamida, se producen a demanda justo cuando se conectan en las sinapsis. Así es que puede ser que no tengamos estos neuroreguladores y que debido a ello no se está dando la orden de que se dejen de producir o que se produzcan más de todos los demás. Y por eso tenemos los desarreglos en todos los sistemas simultáneamente. Y cuando nos sentimos mal o cuando tenemos estrés, pues justamente no se producen suficientes inmunomoduladores y no podemos defendernos. Nuestro sistema está bajo de defensas. Entonces, ya se ha probado que los aceites de cannabis y de hemp pueden ser más efectivos y tener menos efectos secundarios indeseables que los antidepresivos. La hipótesis que tengo yo es que el cannabis crudo, por ser un precursor alimenticio de gran parte de lo que se requiere para reparar el desequilibrio, podría funcionar aún mejor. Y eso es justo lo que quiero estudiar en mi doctorado y con humanos, ¿no? Por eso estoy estudiando toda la clínica para poder generar una investigación ya en humanos, ¿no? Y lo que quiero investigar justamente es el efecto en la salud mental de las hojas frescas de cannabis más las frutas. En mi caso personal ha sido un efecto de mejora, pero justo los reportes anecdóticos no crean ciencia. Puede pasarle a una sola persona o a dos o a un número limitado y no a todo el mundo o no al mayor número posible. Entonces, justo esto es lo que se investiga a través de la estadística, dando lo mismo a muchas personas y controlando las variables que puedan estar involucradas. Entonces, aquí tenemos como un ejemplo de los aminoácidos precursores para generar noradrenalina y serotonina.
a la tirosina y al triptófano. Deben estar presentes en nuestro cuerpo y, como hemos visto, a través de las hojas verdes pueden entrar. Y además necesitamos vitaminas y minerales. Y estas vitaminas y minerales pueden estar contenidos en las frutas o también en las mismas hojas. En el caso de las hojas verdes de cannabis, pues tenemos que tienen tirosina, ácido fólico, cobre y hierro, que son parte de lo que aquí necesitamos. Entonces, las hojas frescas tienen micronutrientes y cannabinoides, que es lo que ya hemos visto en las dos presentaciones anteriores, y las frutas tienen micronutrientes y son una fábrica de vitaminas, son unos multivitamínicos naturales. Vamos a hablar un poquito más acerca de estos beneficios de las frutas. Como ya lo mencioné, hay una gran variedad y cantidad de vitaminas que son antioxidantes y de minerales que son nutrientes. De 3 a 4 frutas diarias pueden aportar los requerimientos diarios de vitamina C del organismo de cualquier persona. También mantienen el buen funcionamiento del aparato digestivo, alimentando a la flora intestinal, que como hemos visto, pues es uno de los trastornos más graves asociados con los trastornos del estado de ánimo. También facilitan el drenaje de líquidos y tóxicos porque son diuréticas y depuradoras del organismo. Algunas contienen grasas saludables como los aguacates, los cocos, los frutos secos, las olivas o aceitunas. Y también aportan aminoácidos esenciales que complementan los de las hojas de cannabis. La sandía tiene, por ejemplo, tirosina, que es precursor de dopamina. El mango tiene ácido glutámico, precursor de GABA. Entonces, si queremos relajarnos, necesitamos comer mango. Si queremos salir de la depresión, pues necesitamos sandía. Y si combinamos todo, pues al mismo tiempo podemos librarnos de varias cosas. La tuna tiene taurina, que es un precursor de bilis. El plátano tiene triptofano, precursor de serotonina. Entonces, la bilis es indispensable para el funcionamiento del hígado, que es el que sintetiza y los lleva a los lugares en los que se necesitan, así como muchos otros nutrientes. Entonces, vital el funcionamiento óptimo del hígado. Ahora, pues llegamos ya a la última parte de este taller, que es cómo introducir el cannabis crudo en nuestra alimentación. Y pues yo les voy a comentar un poco cómo ha sido mi caso y fue hasta que tuve necesidad, ¿no? Ya tenía, como ustedes tienen ahora, la información que les he transmitido de los libros que leí y también tenía unos cultivos propios para mi uso personal, adulto, y aún así no me comía las hojas hasta que no surgió una necesidad externa, que fue que mi papá se enfermara y fuera a dar de emergencia a un hospital con síntomas de náusea y vómito porque no podía comer nada ni tomar nada, todo lo vomitaba y tenía náuseas todo el tiempo, estaba súper mareado, no quería comer ni beber nada y estuvo así varios días y se deshidrató y cuando llegó pues lo diagnosticaron con acidosis metabólica y fallo renal. Entonces le hicieron varios procedimientos, entre ellos lo dializaron 2 veces y le dijeron que pues ya, que si no comía, lo que seguía era pues que se iba a morir, ¿no? Lo desahuciaron y le dijeron que ya no podían hacer nada más por él si no empezaba a comer y a tomar agua mínimamente, ¿no? Pero pues no podía porque tenía la náusea y el vómito. Entonces yo recordé lo que había leído a raíz de la información de este libro que me llevó a otra página web donde había pues todos estos reportes de caso de éxito de cannabis crudo en náusea y vómito. Entonces yo aún dentro del hospital se lo mencioné a los doctores y les dije que pues deberíamos de tratar a mi papá con aceite de CBD o full spectrum. Aún no se me había ocurrido todavía lo de las hojas crudas, pero allí en el hospital ellos dijeron que no, porque como tenía fallo renal, pues podría haber una acumulación de cannabinoides que le provocara algo negativo, ¿no? Y pues yo alegué un poco ahí, pero el caso es que no me hicieron caso hasta que pues desahuciaron a mi papá y ya regresó a la casa. Yo ya le dije, ¿no? Que pues ahí tenía las plantas, que había leído estos estudios y que por qué no tratábamos con las dos cosas, porque ya era una emergencia, ¿no? Tanto con los aceites como con el cannabis crudo en jugos. Entonces, pues afortunadamente yo tenía mis cultivos en la terraza, unas plantas muy grandes y llenas de hojas y con ellas pude preparar los jugos que requería mi papá, ¿no? Pues sí, mi papá mejoró muchísimo y eso fue en mayo que lo desahuciaron. Todo el mes de mayo tomó los jugos y ahora en el mes de octubre festejó su cumpleaños con una gran comida, ¿no? Entonces, ha dejado otras medicinas y toma el aceite de cannabis y las hojas en los jugos como estos o en
tés, que ahorita voy a explicar cómo se hacen, pero son infusiones de lo que cada uno quiera. Puede ser hierbabuena, manzanilla o X cosa. Y luego ahí triturar las hojas verdes frescas de cannabis. Entonces, las plantas que yo tengo, pues son una selección que yo hice de semillas que estaban circulando en México antes de que yo empezara a plantar entre el 2016 y el 17, y otras que estaban circulando en Chile, España, Estados Unidos y México entre el 2015 y el 19, pero que pues eran como aleatorias de cosas que yo consumía en otros lados y las guardaba en estas cajitas, y si habían gustado mucho, pues las ponía aquí en la de muy buenas, si eran extraordinarias, aquí en la de non plus ultra, si sabía pues cuál era la cepa, también las ponía con su nombre, y si estaban no identificadas y no me gustaban, pues les puse aquí Pantheon Kush, ¿no? Y obviamente pues lo que planté fueron las non plus ultra. Y dejé que todas ellas se crecieran ahí en mi terraza y que hubiera una recombinación genética, que se cruzaran. Tuve casi la mitad de machos y la mitad de hembras, y pues tuve mi primera cosecha de semillas para autoabastecerme, que era mi finalidad, lo cual recomiendo mucho también a todas las personas que quieran empezar a cultivar su propio cannabis y hacer sus propios jugos. Entonces aquí pues guardé felizmente una de cada una de mis plantas hembra que tuvieron semillas. Y todo el demás material lo hice aceite de RSO o de Rick Simpson Oil. Y ahora me compré esto, que es un pequeño invernadero para proteger las plantas del granizo y pues ahora sí que de las miradas ajenas, porque aún estamos en los trámites para conseguir el amparo, ni tampoco han avanzado las leyes en México que ya iban a hacer legal el cultivo, la tenencia de las plantas para consumo personal y médico. Entonces, mientras esto avanza, pues mejor decidí tener el invernadero. Y tengo aquí ahora plantas automáticas diferentes de mis semillas, porque pues quise probar qué hay con ellas, porque crecen más rápido, y planté diferentes tipos de las que encontré.